Hola, ¿cómo están todos? Bueno, para los que estamos aquí presentes, buenos días otra vez. Para los que siguen la transmisión, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos para colocar una pieza más en lo que estamos construyendo hace unos días que el Señor nos ha inquietado en el corazón, hablando de la productividad. Y recordarles algo que decíamos en el inicio de esta serie: la productividad puede tener dos excesos. Uno, que la persona se haga esclava del trabajo y entonces descuida las demás áreas de su vida por causa del trabajo. Entonces sería como que la productividad en exceso. Y la contraparte es la holgazanería, por un lado. Pero también hablábamos de que a veces no es tanto holgazanería, sino es trabajo sin fruto. Mucho trabajo sin fruto. Entonces, cuando hablamos de productividad, hablamos de la productividad en el reino de los cielos o la productividad en el reino de Dios. Concebimos entonces la productividad como el reino de Dios en acción. O sea, la productividad y el reino son inherentes. No hay tal cosa como un reino no productivo o un rey de papel como algunos reyes actuales, que no quiero decir dónde, pero tienen color amarillo y rojo. Reyes de... Pero rey, el, el rey, ¿ofendí a alguien? El rey del reino es todo acción, todo acción. No podemos concebir el reino de Dios estéril. Y los párrafos bíblicos, pero muchos, hablando de la productividad. Vamos a seguirle la pista un poquito aquí a un hombre, que es el apóstol Pablo. Mire cómo podríamos llamar a este párrafo bíblico la productividad, el reino de Dios en acción. El reino de Dios en acción. ¿Lees, por favor, o alguien lee? Sí, la lectura es 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 19, y dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Qué te parece? Increíble. Este es el hermano Pablo. No puede ser, este es un hombre sin sentido. Ajá. Podría decirse loco. Sí, sí. Espero que usted lo entienda. Porque si usted no lo entiende, entonces tiene un problema grave. Esta es la vida del reino de Dios. Esta es. Todavía no alcanzamos ese ritmo, va. Pero estamos caminando en pro de. Vamos en pro de ese ritmo. La nueva traducción viviente, acá, ¿no? Aquí. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Ves? Parece que está yendo contra su propia constitución. Vaya, la de su país.
Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Grave es esa. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Participar de sus bendiciones. Dice Pablo que él trata con todos buscando encontrar algo en común. ¿Qué sería buscar encontrar algo en común? Cuando nos acercamos a una charla informal o tenemos alguna charla informal, antes de que yo tenga la charla yo estoy pensando en algo. ¿En qué estoy pensando? La oportunidad. Miro atentamente a la persona y estoy buscando la oportunidad. En algún chancito, entonces dice, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. ¿Para qué? Para entonces predicar el evangelio. Entonces las oportunidades, el apóstol Pablo las está buscando en lo cotidiano, en lo sencillo, en una plática informal, en un saludo, en una así. Gracias a Dios porque Él nos ha llamado a su reino para ser fructíferos. Desde el inicio, Génesis, Crescencio, ¿usted no va a salir en la cámara o qué? Bueno, tome el micrófono y lea Génesis 1:28. Ya lo leímos la semana pasada o antepasada, pero es necesario leerlo nuevamente. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Otra versión, por favor. Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. ¿Tienen otra? Dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice Génesis 1:28. Y les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Gracias. Bueno, esta versión dice, bueno, se llama la palabra de Dios para todos. Dice Génesis 1:28, y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo. Fíjese la cadenita, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo el reino de Dios, el reino de los cielos, cómo va a ejercer control? ¿Que no es muy arbitrario? Sí, pues es un reino. No hay sugerencias, no hay consejos, hay órdenes directas. Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. O sea, cuando alguien le diga a usted que usted se cree la mamá de los pollitos, usted dígale no.
No me creo la mamá de los pollitos. Dígale, soy la mamá de los pollitos. Cuando te agobie la circunstancia adversa, es que iba a decir la bronca. Cuando te agobie, piensa que fuiste diseñado o diseñada para ejercer control. ¿Vale? Claro. Lo veíamos en la semana, ¿no? Acerca de que la iglesia en su diseño original es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo. O sea, la iglesia fue diseñada por Dios para esto, o sea, para salvar a la humanidad, o sea, a través de nosotros, de traer el reino a la humanidad, a las personas que nos conocen, con las que hablamos. Y hace rato que decía acerca de que cuando hablamos con alguien, siempre hay algo que podamos encontrar en común. A mí me ha pasado. Hay veces que, no sé, estamos hablando informal, de la nada, y decimos, oye, es que a mí también me gusta esa música, o a mí también me gusta ese instrumento, o a mí también me gusta cantar, o a mí también me gusta, no sé, dibujar. Y por esas pequeñas cosas podrían parecer insignificantes y podría yo dejarlas pasar, puedo entrar en lo que realmente importa al hablar, que es hablar del reino. O cuando me dicen, ay, órale, es que estás muy joven, ¿por qué te casaste? Y no estabas, o sea, va a sonar raro, pero normalmente me dicen, ¿y el bebé? ¿No te casaste porque estabas embarazada? Y yo, no, de hecho no, me casé con mi esposo hace casi 3 años y no fue porque me embaracé. Ah, órale, ¿y por qué? ¿Y vives con tus papás? ¿Y no extrañas a tu mamá? Cosas como esas, la gente es muy preguntona, no me van a negar. Entonces, cosas como esas que yo podría incomodarme y dejarlo pasar, pueden ser una oportunidad para que yo entre en un tema que muchos no quieren escuchar, pero que al pie de que me están hablando de algo así, yo tengo la oportunidad de hablar de ello, ¿no? Entonces, ahorita que leíamos acerca de Pablo, yo podía ver esa versatilidad para tomar cada oportunidad, ¿no? Y no descartarla diciendo, no, pues aquí como, pues no es un tema que me gusta, o que sé muy poco, no quiero abundar, ¿no? Pero creo que más allá de solamente versatilidad es entender esto, que la iglesia, o que cada uno de nosotros como parte de la iglesia, tenemos o fuimos enviados a ejercer control, no a ser unos tiranos controladores, sino a usar esa autoridad que Dios nos dio para extender el reino de los cielos en cada una de las oportunidades que tengamos. ¿Está bien? Sí, adelante. Sí, aquí vemos claramente que Pablo pues no desaprovechaba el tiempo, ¿no? Y no desaprovechaba a las personas con las que se topaba. Por eso es que él siempre buscaba ese algo en común con la otra persona y como estamos viendo, nosotros somos la luz en esta tierra. Eso nos hace vivir de una manera diferente. Eso nos hace ver a las personas que hay circunstancias que no pueden arreglar, pero si tuvieran a Dios en su vida, ya las hubieran arreglado. Y esa es la parte que nos toca a nosotros también, ¿no? Decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que todo lo que hemos alcanzado o logrado es gracias a Él, es gracias a la guía y también a nuestra obediencia hacia Él. Entonces, por eso sabemos el poder que tenemos en nuestras palabras, porque no hablamos de algún producto o alguna cosa que tenga un valor monetario. Hablamos de la palabra de Dios que de manera personal es vida. Él me ha dado vida nueva. Y entonces a raíz de eso, yo puedo llevar a esa palabra a las personas. Y que yo sé que algún día se van a acordar de lo que cada uno de nosotros le decimos. Y no porque sea algo que nos aprendemos de memoria, sino es algo que estamos viviendo y que como lo hemos llevado a la práctica nos ha funcionado. Entonces, esa es la parte que nos toca también a nosotros, ¿no? Ser productivos de esa manera, poder aprovechar a las personas que se nos pasan enfrente
y no perdernos en esa plática sin sentido, ¿no? Siempre encontrar ese hilo y darle por ahí, ¿no? Fíjate que es bien interesante lo que decías, porque fácil nos derivamos y nos podemos hablar de política o de deportes y facilito nos derivamos. Era nada más una entrada, ¿no? Según la línea que sigue el apóstol Pablo, era nada más una entrada, ¿no? Una oportunidad. Bien, entonces, quiero hacer énfasis en este Génesis 1:28 cuando dice, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. No podía la raza humana ejercer control sobre el mundo a menos que tuviera muchos hijos. ¿Ok? No hablamos ahora de hijos físicos, estamos hablando de hijos espirituales. Queremos, a ver, la pregunta clásica, acabo de hacer un viaje y por allá lejos, a 1000 kilómetros de acá, y alguien me preguntaba, ¿y cómo está la situación por allá? ¿Cuál es la respuesta? Pues mal. Igual que acá, ¿verdad? Aquí es cotidiano. No, pues allá también no cantamos mal las rancheras. Ok. Como que se vuelve hasta algo natural. Pero no deja uno de decir, híjole, mejor no ando tan noche. Sí, está bien. Debo de no andar tan noche, pero aparte debo ejercer control. ¿Cómo ejerzo control? Pues con hijos. ¿Pero cuáles hijos? Hijos espirituales. ¿Y cómo van a venir los hijos espirituales? Pues les comparto la vida de Cristo. Y entonces hay hijos espirituales con los cuales ¿qué? Poblamos el mundo. Y después de poblar el mundo podemos ¿qué? Ejercer control sobre él. Como bien decía Cami, no con tiranía. ¿Seguros? Les voy a leer otro párrafo bíblico. Dice, bueno, este es el primer pacto de Dios con Adán y Eva, en Génesis 1:28, pero luego se acuerda que vino el diluvio, se acabó mucho de lo que había y el Señor renueva su pacto, pero ahora con Noé. Génesis 9:1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Entonces decíamos que, ¿qué? ¿Perdón? Ejercer tiranía, no, por supuesto, en el mal sentido. Bueno, no puede haber un buen sentido de la tiranía. No fuimos llamados a ejercer tiranía, pero no encuentro en dónde poner Génesis 9:2. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando ustedes, los que siguen la transmisión, cómo se siente cuando escucha esto? No, está alucinando, pues alucinó Génesis 9:1 y 2. Así sencillito. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Hasta ahí está muy fuerte el párrafo bíblico, pero faltaba la firma del Eterno. Y la firma es, yo los he puesto bajo su autoridad. Impresionante. ¿Fuimos llamados entonces a eso? Sí. Para eso fuimos llamados. Me decía, híjole, la cámara, ¿va? Me decía alguien hace un tiempo, ¿sabes que me caes muy mal? Es mi función. ¿Cómo? Sí, es mi labor. Pero es que me caes mal. Por eso esa es mi labor. O te caigo bien o te caigo mal. Pero jamás, jamás voy a ser indiferente a ti. No es mi función
pasar desapercibido. No, no. ¿Le voy a caer bien o le voy a caer muy mal? Pero no voy a pasar desapercibido. ¿Por qué? Por esto, por esto. Y si se puede saber por qué te caigo mal, porque tienes muchas respuestas. Ay, por eso te caigo mal. Sí, porque no fuiste a la escuela. Ay, la escuela de la vida, entonces no cuenta. Es fácil, pues. Pero primero había que entender esto. Había que entender eso. Ponerlo en el corazón. Y como decía previo a la transmisión, y mantenerse atrás del mantel. O sea, mantenerse en la gracia. No salirse de la gracia. Por méritos uno no alcanza nada. Es por la gracia de nuestro Señor. Entonces, yo los he puesto bajo su autoridad. Estamos hablando de la productividad. Y fíjese que la productividad tiene que ver con, bueno, en una de sus áreas la productividad diríamos sería acá biología. La productividad básica en biología es un árbol, ejemplo, es un árbol. Bueno, es que tengo la imagen acá, disculpe, no está acá. Es un árbol que recibe luz solar, ¿está bien? Que produce, ¿mande? Duro. Fruto. No. Antes produce, sí, es que es básica, común, o sea, naturalita. Si hay ese árbol ni da nada, te gana. Ese árbol te gana. ¿Por qué? Porque recibe luz solar y entonces sus brotes salen. Luego sus hojas se ponen amarillas, luego se secan, luego se caen. Pero abajo hay unos bichitos que se llaman descomponedores, algunos microscópicos, y empiezan a trabajar o a comer esa hoja que cayó. Dices, no dio fruto el árbol. Y luego que se comen esa hoja que cayó, producen un fertilizante natural. Y las plantas que están alrededor, ¿qué hacen? Se comen ese fertilizante natural. Y esas plantas crecen frondositas, bonitas, zacatitos así, y luego viene un animalito, un conejo, viene y ¿qué? Se come el zacatito verde que come el conejo, se lo come. Y luego el conejo saca lo que se comió. Y eso que se comió es fertilizante otra vez para más aparte la fotosíntesis, más aparte todo lo que conlleva. Y después hasta da fruto. Ay, ¿cómo es? O sea, la naturaleza misma nos enseña que no podemos estar estériles. La naturaleza misma nos enseña que somos productivos. Lo llevamos en nuestra genética. Somos productivos. No es debemos ser productivos, no. Porque somos productivos, entonces producimos. Porque ya somos productivos, ya estamos equipados, estamos sobrados, vaya. Entonces, ¿somos qué? Entonces, como somos productivos, entonces producimos frutos. La naturaleza nos enseña, pues. Es facilito, es un ciclo. Y se repite. Desde que la tierra, Dios le puso orden, porque antes estaba en caos, ¿no? Y todos los desórdenes ahí, pero cuando Dios le puso orden, sale. Ahí está. ¿En dónde en qué parte me saldría yo del cuadro? No, pues cuando se muera. Ay, cuando me muero, ¿qué? ¿Viste? O sea, somos productivos. Tenemos la capacidad de producir. No, en la economía divina nunca estuvo la idea de esterilidad. Y el Señor se encargó de manifestárnosla desde que en el antiguo pacto
a las mujeres estériles se les consideraba como una maldición el hecho de que no tuvieran hijos. Y no era en detrimento de las mujeres, era para enseñarnos a nosotros que somos ciudadanos del reino de los cielos y llevamos inherentemente ¿qué? La productividad. Por ejemplo, usando la idea o el ejemplo que puso acerca de las hojas que caen y por así decirlo mueren, y el animal que en algún punto va a morir y al final va a terminar siendo parte de la tierra y fertilizante. Estaba pensando que incluso nosotros como hijos de Dios, cuando muramos, lo que hayamos hecho en la tierra o las personas con las que hayamos compartido del evangelio va a seguir siendo fruto, o sea, va a seguir produciendo. Aún nosotros muertos, digamos, en medida que nosotros hayamos cumplido con esa tarea que se nos fue dada, también aún partiendo de esa tierra, lo que hicimos sigue produciendo. Lo decíamos creo que también el jueves. La importancia de ser productivos es que el día que Pau crezca, por ejemplo, una de las más chiquitas, ella sabe cómo vivimos, ella sabe, me conoce, nos conoce, entonces sabe por dónde es, tiene las herramientas para seguir por ese mismo camino, y el día que ella tenga sus hijos y que sus hijos tengan otros hijos, o que tenga una amiguita y que le cuente a su amiga y su amiga le cuente a su amiga, de eso se trata la productividad. O sea, es una cadena, es un ciclo que no termina, y no tenemos el derecho de pausarlo nosotros, no tenemos el derecho de interponernos y retrasarlo. ¿Está bien? Por eso no podemos dar por hecho nada, ¿no? Ni tampoco decir, no, es pérdida de tiempo eso, porque no sabemos qué va a conllevar el estar nosotros ahí, ¿no? Muchas veces yo he pensado que ir a cierto lugar pues me va a llevar pérdida de tiempo, o me va a llevar a no producir nada hablando monetariamente quizás, o que voy a perder medio día de mi vida en algo insignificante, pero no sabemos qué puede pasar si yo voy a ese lugar, ¿no? Entonces, probablemente Dios tenga preparado muchas cosas para nosotros. Bueno, primeramente yo, ¿no? Quizás Dios tiene preparadas cosas para mí, y muchas veces yo he dicho, no voy porque no vale la pena, o porque voy a perder mi día ahí. Entonces, ese día yo ya interrumpí el propósito y el proyecto que quizás Dios tenía conmigo para ese día, ¿no? Y al final digo, bueno, pues pues no hice nada, ¿no? Pero cuando menos ni siquiera hice yo algo para producir. ¿Por qué? Porque probablemente ahí estaba, pero por mi pensamiento cerrado y de ver de que no voy a conseguir nada, pues me lleva a quizás hasta encerrarme en mi casa, ¿no? Y decir, aquí si estoy encerrado no voy a gastar dinero, probablemente, ¿no? Aquí no hay nadie que me moleste si me quedo en mi casa. Pero también ir allá afuera es poder encontrarnos a personas. También es poder mostrarnos. ¿De qué sirve que yo viva la vida en Cristo si me voy a encerrar en mi casa? ¿A quién le voy a mostrar? ¿A mis hijos? ¿A mi esposa? Ellos ya la conocen. Entonces me estoy alimentando y preparando en la palabra de Dios para poder mostrarme con las demás personas. De lo contrario, mi productividad no va a avanzar de lo que hay en mi casa. Sí, ahora escuchando lo que mencionaba Chencho, recordaba, ¿no?, acerca de salir de esa zona de confort, ¿no? Si en mí prevalece
pensamiento mezquino como lo relataba Chencho, pues obviamente no va a haber una vida de productividad, sino va a haber una vida de estancamiento y al contrario, ¿no? Eso va a llevar a que no crezca, ¿no? Espiritualmente y sobre todo a que no cumpla yo mi función, ¿no? Como hijo de Dios. Bueno, precisamente la palabra de Dios nos sigue diciendo que de antemano las obras que haríamos las tiene preparadas, ¿no? Cuando llegamos al reino de Dios y nacemos en él, ya se nos dio, ya tenemos tareas asignadas, ya están determinadas las tareas que vamos a hacer. Cuando nosotros nos negamos a esas tareas, entonces, como bien decía Gami, pues se altera el propósito, ¿no? Y entonces andamos, cuando no llevamos fruto, entonces no tenemos salud espiritual, salud mental, en todo sentido. ¿Por qué? Porque se me dieron tareas en el reino de Dios, porque estamos hablando de la iglesia, de aquellos que creímos en Jesús. Entonces estamos aquí porque Él nos rescató un día, Él nos llamó y nosotros dijimos que sí a eso. Entonces el reino de Dios trae ya sus propias labores, ¿no?, de productividad, y si yo no camino en ellas o me niego a ellas, entonces se rompe el ciclo, pero aparte de todo me va a traer a mí insatisfacción en el reino de Dios. Y aunque estoy en el reino de Dios, estoy viviendo con insatisfacción. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en aquello que ya se me había, determinado, ¿no? Pero la vida natural del reino, ¿no? Pero por otro lado, pues tengo otras ideas, tengo otra manera de pensar, tengo otra idea de cómo caminar en este reino, y entonces eso me produce estrés, me produce cansancio en el reino, me produce enfermedad en el reino. Entonces el reino tiene sus propias tareas, que si nosotros las elaboramos caminando en ella todos los días, recordando que una es nuestra tarea nada más en el reino de Dios, y es extenderlo. Es la única tarea que tenemos, extender el reino de Dios. No tenemos que inventar nada, solamente extender el reino de Dios. Y entonces, desde que me levanto, saber que esa es mi tarea y esa es mi labor, todo lo que haga, desde lavar trastes, desde recoger mi casa, de todo lo que haga, va a ser en ese sentido, que extienda el reino de Dios. Y entonces eso me va a traer satisfacción y me va a traer descanso también. Prenda su micrófono. Justo ayer estaba leyendo una página que decía cómo mantener el cerebro activo, ¿no? Y una de las cosas que decía ahí era que hay que salir de la casa, no estar en nuestra zona de confort, salir y hablar con otras personas, porque si no nuestro cerebro empieza a perder, no hace bien su función. Entonces, y luego en la parte de 1 de Corintios, la parte que leímos primero dice, la última parte del versículo 22 dice, al fin de salvar a alguno por todos los medios posibles. Entonces, si yo dejo de hacer algo por flojera, por X o por Y, no estoy utilizando todos los medios que el Señor me está poniendo para salvar a algunos. Entonces ya yo estoy bloqueando ese medio que el Señor ha puesto para alcanzar a algunas personas. Ok, muchas gracias. Y el dato que nos comentas tenía que ver sencillamente con salud física, ¿no? No te mantengas encerrado, sal. O sea, habla de la salud física, pero si eso lo pasamos al lado espiritual, es lo mismo que pasa, ¿no? Imagínate entonces, si hasta en eso tan sencillo es conveniente salir de la casa. Ahora imagínate desde nuestra función de ciudadanos del reino de los cielos. Es como cuando ustedes las mujeres van no sé, al mercado, o ya en la casa ya tienes elementos ahí y miras
unos de un color, otros de otro, y ¿ves? Y están allí todos en una canasta o en el refri. Te acercas, miras y piensas, ¿no? Aquí, ¿qué voy a hacer? Algo voy a hacer. Y es un arte lo que hacen en la cocina ustedes, principalmente, digo, también nosotros de repente hacemos la cocina, pero hacen, es una obra de arte. Se ve que le metieron sentido, se ve que pensaron. Inclusive para eso necesitas entender que es una función que es un privilegio. Y cuando sale eso riquísimo, ¿no? Sí, creo que tenía más amor que ingredientes. Porque a veces, aunque a veces mucho amor, pero sale todo así, pues tiene harto amor, pero no pasó por el jardín. ¿Jardín qué? Ahí hay hierbitas de olor. Y póngale, o sea, reparta amor con, y sale riquísimo. Tengo hambre, creo. Bueno, creo que el tiempo nos come, va. Vamos avanzándole. Si no terminamos, pues ahí termina la otra semana, ¿no? Vamos a leer voy a leer, denme chance, yo voy a leer, ¿sale? Un párrafo bíblico muy extenso, pero es que es parte de una historia, entonces necesito leer muchos párrafos de la Biblia. Hechos 17. Amárrese los cinturones porque vamos a tardar. Bueno, inclusive podríamos leerlo y dejarlo pendiente para la próxima semana. En ese andar, mire, me fascina, me gusta muchísimo que el Señor permitió que las primeras acciones de la iglesia como tal, acuérdense que la iglesia comienza a denominarse como tal iglesia después del día de Pentecostés, libro de los Hechos, pero me maravilla que al eterno Dios Todopoderoso se le haya ocurrido que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribiera Lucas. Y según la misma escritura, el médico amado. Entonces Lucas, aparte de ser médico, estaba bien Lucas, era un magnífico escritor. Magnífico, te da detalles. Al día siguiente partimos y llegamos. O sea, todos los detalles del viaje que tú te metes ahí y dices, wow, casi lo ves. Qué bueno que a nuestro Padre Dios tuvo a bien permitir que Lucas escribiera el libro de los Hechos, porque son las primeras acciones en el aquí y ahora de la iglesia. Todo lo que el Antiguo Testamento dijo y todo lo que los evangelios dijeron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que se dijo hasta ahí, ahora venía la hora, venía el momento ¿de qué? De ponerlo en práctica. Y las primeras acciones las escribe Lucas. No menosprecia a los demás, pero no es tan nacionalista como Pedro, por ejemplo, o como Juan, o inclusive Santiago o Jacobo, el hermano de nuestro Señor. No, 17:1. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y durante 3 días de descanso seguidos, entiéndase, 3 sábados seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías, entiéndase que escrituras hasta ese momento era el antiguo pacto, ¿está bien? O el Antiguo Testamento. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí,
En su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Los judíos, los judíos, que también eran esclavos, ahora defendiendo al que los esclaviza. La gente de las, estoy bien. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Escuche cómo dice esta versión. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. O sea, esta es la regla, es así, o sea, lo que decía Pablo en el párrafo que leímos, de todo lugar y de toda clase social y de donde quiera. Dice, cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. ¿Sería? Otro alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Está loco este. Los sábados o días de descanso le predica a los creyentes, y entre semana hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Entienda, la crema innata de los pensadores. ¿Está bien? O sea, no eran gente como yo, no, eran gente pensante. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. La carnada en el anzuelo. ¿Qué les gustaba a estos filósofos? Obviamente, filosofar. Ideas nuevas. Y entonces Pablo viene y dice, ahí te va tu carnada, chiquito. Pácale, ¿eso te gusta? De eso hablamos. Con tu micrófono en la siguiente. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. A todos me dice de todo, dice el apóstol Pablo. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Eso dice Lucas, año 60. 2024, Lucas, tenías razón. Al parecer, igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. O sea, pensar, filosofar. Y tenía razón. Hasta la fecha son famosos los filósofos griegos. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer
es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad. Perdón, me cambié de cita bíblica, sin avisar. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Una lectura un tanto larga, pero quiero resumirla en dos bloques. Primero se avienta un tiro el hermano Pablo con la crema y nata de los pensadores del momento. Y disculpen mi expresión los que siguen, esta transmisión. Les pegó un baile. Les ha pegado un baile que, ¿qué creen? Hasta ahorita todavía no se reponen. Pero baile que les pegó, con sus propias palabras, con su propio altar al Dios no conocido. Que es un tipazo el hermano Pablo, en serio. ¿Sí? Por un lado. Y luego dice que se va a la orilla del río, que ahí se reúnen algunos. Y ahí le predica a gente sencilla, a gente ordinaria, como se dice, ciudadanos de a pie, bastante comunes. Otra vez, la insistencia es la misma. El hermano Pablo le va a tirar a todo lo que se mueva, hablando en el vocabulario de los cazadores, hablando en el vocabulario de los beisbolistas o del béisbol. O sea, tírale, no hay de otra pues. Ya, ¿te vas a quedar con el bat al hombro mirando cómo pasa la pelota a 160 kilómetros por hora? No, tírale pues, por lo menos. Hay que tirarle, caballeros y damas, a todo lo que se mueva. Hay que tirarle. Y mientras le tiramos a todo lo que se mueva, nos beneficiamos porque, como bien nos decía Ernest, porque salimos de la casa. Nos relajamos, nos distraemos. Fíjate. Y cuando de repente vemos un fruto, eso nos trae salud mental.
quiero ir a la parte final. Bueno, independientemente si quieren hacer algún comentario más, recordándoles este párrafo bíblico que es único, es central en esta plática. Génesis 9, 1 y 2. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, porque este es el pacto renovado, pues, después del diluvio. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Dice, pero son animales. De veras, ¿verdad? Sí, acá son animales. Pero yo los he puesto bajo su autoridad. Lo cantamos, ¿no? El cielo gobierna. Y luego las arañas, ¿no? Una araña. El cielo gobierna. Y luego un ratón. Pero el cielo gobierna. Acá está. Tenemos la facultad para compartir la genética que llevamos dentro, donde quiera que estemos. Y de paso tenemos la facultad sobre los animales grandes, pequeños, los que corren, los que vuelan, los que nadan. Sobre todo eso. ¿Algo más? Por favor. Con confianza o despídase. Bueno, pues es una invitación también para que cada uno desde nuestro hogar, desde nuestra vida diaria, podamos empezar a producir, ¿no? Quizás si no lo habíamos hecho, verlo como ese privilegio que tenemos, que la vida nueva que Dios nos ha dado es para, no solamente es para disfrutarla, sino es para compartirla con toda aquella persona que hoy vive una vida de desorden, vive una vida triste, desesperada quizás, pero es por esa misma falta de guía, ¿no? Que es la que Dios nos ha dado a nosotros y que hoy podemos tener esa guía, pero que las personas con las que muchas veces convivimos o que nos rodean no lo viven. Entonces, se nos fue dado ese regalo que es la salvación, pero es importante saber que va más allá, ¿no? Y que cada reto tomarlo como es. Si Pablo mostró frente a esos filósofos que lo que él predicaba era la verdad, cuanto más nosotros cuando nos encontramos a las personas, ¿no? Y que creemos que no somos capaces de que puedan aceptar lo que le decimos, el mensaje que le decimos. No hay ninguna circunstancia que nos impida poder hablar con las personas, y que si eso sucede, tenemos que quitarlo, porque sin duda no es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, lo que veo es que Dios en un principio hablaba sobre animales ahí en Génesis, pero Pablo no le habla a los animales. Bueno, lo que veo también es que llevamos tarea para ponerlo en práctica. Gracias. Pues bueno, hermanos, eso es lo que el Señor puso para compartir el día de hoy. Obviamente también hay más que ahondar todavía en este tema, ¿no? Y pues es una, ¿cómo decirlo? Pues una llamada de atención para cada uno, ¿no? Para que nos aboquemos en todo momento a esa productividad que Dios ya nos dio la capacidad. Solamente es cuestión de que nosotros pongamos un poco, o más bien todo de nuestra parte, ¿no? Para llevar a cabo esa obra, ¿no? Gracias. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y ahorita ya al final estaba recordando la letra de una canción que dice:
Tu palabra es el compás para mis pies, en el camino tu evangelio anunciaré. No se trata de ir a la fuerza o irse matando por hacerlo. Simplemente me recordaba la imagen de un sembrador tirando al voleo, la semilla al voleo. O sea, no va pensando, ay, es que si cae en tierra fértil, es que si cae en el camino, es que si cae entre espinos. Nomás va tirando la semilla. Alguna de esas va a dar fruto, y fruto que dure para siempre. Gracias. Así es. Recordemos que el tema de conversación para los esclavos del reino de Dios será el tema de conversación no será cuánto Él nos dio. Muchos, bueno, todos creo que tenemos evidencia de que Él nos ha dado mucho, pero ese no va a ser el tema va a ser cuánto le dimos a Él, cuánto le rendimos, cuánto fruto le rendimos. Entonces, llevemos en cuenta eso y tengamos en cuenta eso para que hagamos la tarea con responsabilidad. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios. Bueno, pues llegamos a la parte final de esta transmisión. Decirles que les amamos en el amor de Cristo Jesús y que, bueno, tenemos fiesta el día último de diciembre y el día 1 de enero. Así que, pues para los que vamos a estar ahí, ya sabe cómo funciona. Siempre entendemos que son fechas así como que muy de mucha familiaridad, pero pues como siempre decimos es una vez en este año, ¿no? Tienen meses que no estamos por allá. Entonces vaya con sus familiares antes, como los que, bueno, no, como vaya con sus familiares, visítelos, coma mole y todo. Y el día último y el día primero, no se la pierda. No es por nosotros, no es por nosotros, es por usted. Es por usted, de veras, le va a ser de grande edificación. Bautizaremos a algunos hermanos y no, es una fiesta que no se la puede perder. Así que están todos invitados. Recuerde, estamos desarrollando estas últimas pláticas, esta serie, bajo el lema productividad, el reino de Dios en acción. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay productividad, el reino de Dios no está ahí. La productividad es el reino de Dios en acción, no detenido, no contenido en un libro, sino en el aquí y ahora. Los personajes bíblicos caminando allá en las calles. Dice, no, ya se murieron, sí, pero estás tú. Como el loco del hermano Pablo. Ahí se va a meter con los filósofos. Y luego como le sobra tiempo, así como que le sobra tiempo, vamos acá a ver qué encontramos. Y encuentra y predica y Dios toca el corazón de Lidia y de su familia y los bautizan. Y dice, así, con la mano en la cintura, sí, así. Caballeros y damas, muchas gracias por haber compartido la mesa en esta oportunidad. Y bueno, para los que siguen la transmisión, nos vemos en la siguiente. Gracias.